Amén. Qué bendición es estar en la casa de nuestro Dios. También quiero saludar a los hermanos que nos acompañan en la transmisión en esta segunda parte. Y vamos a tomar la cena del Señor. Como usted sabe, yo quiero que usted tome un tiempo allí, a solas, para que cada uno de nosotros nos podamos poner a cuentas con el Señor. Para eso sirve la cena, ¿verdad? Para recordar su muerte, para recordar su resurrección, para recordar que por esa muerte usted y yo tenemos vida y que en esa resurrección Él venció al pecado. Amén. Así que recuerde, si usted para tomar la cena del Señor, los requisitos son haber aceptado y haber sido bautizado. Después del tiempo, cuando yo empiezo a orar, si usted va a tomar la cena del Señor, le voy a pedir que se ponga en pie para que cuando pase nuestro hermano usted pueda tomar. Así que tomemos todo un tiempo, un momento para ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Gracias porque nos podemos poner a cuentas. Gracias porque hoy recordamos tu sacrificio. Así como el apóstol Pablo decía, predico a aquel Cristo crucificado, pero también a aquel Cristo resucitado. Señor, de que podamos ser agradables a ti. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a entregar la voluntad de nuestra alma. Y que tú, Señor, y que tú seas el que gobierne, el que tome el control de nuestras vidas. Si usted va a tomar la cena del Señor, le invitaré a que se ponga en pie.
Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos ahí. Ese momento para recordar que el sacrificio del Señor no ha sido en vano, no ha sido por gusto. No es la cantidad de lo que vamos a comer o de lo que vamos a tomar, sino recordar ese sacrificio en esa cruz. Lo que muchos hombres han querido tratar de desvirtuar y decir que no pasó, que es mentira. Y muchas veces oímos mencionar de un Jesús histórico, porque pasó en la historia. Pero para nosotros no es un Jesús histórico, es un Jesús eterno, que es el principio, el fin, el que dio la vida por nosotros. Padre, que podamos honrarte con nuestras vidas, que podamos honrarte con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos. Y que esto sea, Señor, para ponernos a cuentas y darte la oportunidad porque nos permites iniciar una vez más. Gracias, Padre. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, compartir el pan y la cena. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa sangre que limpió nuestras vidas. Padre, gracias una vez más porque podemos presentarnos y tú nos haces aceptos delante de ti. Gracias, Padre, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Es una bendición muy grande. Espero que disponga su corazón para recibir de su palabra, ¿verdad? Amén. Así que le voy a dar el tiempo a mi hermano Leo. Él nos va a llevar la meditación de esta tarde, de este día, y que el Señor sea propicio, ¿verdad?, para nuestras vidas. Amén.
Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición poder comenzar una nueva semana, un nuevo año delante de nuestro Dios. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a meditar en esta tarde en su palabra. Si me acompañan en el Evangelio de Mateo. Mateo 25. Vamos a leer el Evangelio de Mateo 25. Vamos a leer los primeros dos versículos, el 1 y el 2. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Sigamos leyendo, hermanos. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por este privilegio que nos da, Señor, de poder leer tus escrituras, Señor. Gracias porque un día nos tomaste como hijos tuyos, Señor. Gracias por llamarnos, Señor, a hacernos parte de tu redil, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Atamos y sujetamos todo aquello estorbo que pueda robar o pueda distraer, Señor, tu palabra, Señor. Que no caiga ninguna sola palabra a tierra, Señor. Que podamos atesorarlas en nuestro corazón. Bendice a cada hermano, a cada familia, así como los que están acá, así también como los que están conectados en línea, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. Hermano, en esta parábola que leímos es muy conocida, pero en esta tarde el Señor ponía en mi corazón, esto hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a la boda del Cordero, pero no vamos a entrar en esos detalles escatológicos, de los cuales son muy importantes, tienen su significado o representación, pero nos vamos a enfocar más que todo en las acciones tomadas acá por los que están involucrados en la parábola, en este caso en las vírgenes, en las acciones que tomaron y su valor. Para que entendamos un poco y entremos en el contexto, esta era una tradición, por decirlo así, de los judíos,
que cuando el esposo, para la noche de bodas, la novia, la que iba, la esposa, la futura esposa, estaba rodeada por vírgenes o las damas de honor que se le conocen, estaban preparando en una casa y el novio iba acompañado por otras personas, amigos y todo, iba hasta esa casa a traerla y luego se iban todos como en una, no sé, un desfile, algo así, una procesión, no sé, y todos iban con lámparas. Nadie podía acompañar si no tenía lámpara encendida. Y otro punto muy importante es que nadie sabía la hora exacta y el momento exacto en el que el novio iba a llegar por ellas. Entonces, para que entendamos un poco cómo era que funcionaba en ese entonces. Entonces, las damas que estaban acompañando a la novia salían y acompañaban, iban iluminando el camino hacia la casa donde se iba a celebrar la boda. Entonces, una vez entrado a la casa, la puerta era cerrada y ya nadie podía entrar. Son detalles muy importantes. El Señor lo muestra en una parábola. Las parábolas son como una figura para nuestras vidas. Como le decía al principio, esta es figura de la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, pero sobre todo tenemos que saber esperar también. Entonces, otro detalle en cuanto a las lámparas, las lámparas era como un depósito de barro, donde tenía un depósito para poner el aceite y una mecha, como un mechero. Entonces eso se encendía y mantenía con luz mientras el aceite estaba ahí. Claro, el aceite se iba consumiendo a medida que pasaba el tiempo. Entonces, si la lámpara no era recargada con aceite, la lámpara se apagaba. Entonces, esos son detalles muy importantes que tenemos que tener en cuenta para que podamos entender esta parábola. Entonces, como decía, nos enseña a prepararnos para ese momento, pero también en este caso, y es lo que quiero que nos enfoquemos en esta tarde, el Señor nos enseña a prepararnos para cualquier situación venidera. En este caso de la parábola, ellos se estaban preparando para una situación de alegría, de gozo. Una boda es motivo de alegría, de júbilo, de gozo. Entonces, pero eso puede ser cualquier situación. En esta parábola, las cinco vírgenes se apercibieron, fueron sensatas, se prepararon para un momento de alegría y el cual lo consiguieron. Pero las otras 5 no. En su mente o en su parecer, igual se estaban preparando para un momento de alegría, de bodas, pero cuando salieron a última hora a querer conseguir aceite, se quedaron afuera. Entonces, una situación de alegría, creo que se convirtió en tristeza para estas 5 vírgenes insensatas. Entonces, en esto quiero que nos enfoquemos en esta tarde. No quiero ser como pesimista, como diciendo, preparémonos para lo malo. No, no es eso. No lo veamos de esa manera. Como les decía, en esta ocasión se estaban preparando para una boda. Se estaban preparando para algo bonito, algo de alegría. Pero aquí lo podemos tomar como cualquier situación,
cualquier situación que venga a nuestras vidas. Las 5 vírgenes que no se apercibieron de la provisión de aceite, no sé si no estaban conscientes de la situación o no le dieron la debida importancia. Porque si vemos aquí, todas estaban en las mismas condiciones, todas tenían las mismas oportunidades. Así como también nosotros tenemos palabra, tenemos consejo, pero muchas veces no lo atesoramos para el día de mañana. Lo escuchamos, salimos, nos vamos, seguimos con nuestro día a día, y cuando llegan las dificultades o llega una situación, no sabemos qué hacer. Y el Señor ya nos advirtió antes, pero no pusimos atención, al igual que estas vírgenes. Desconocían la situación, no conocían el carácter del novio, no sabían las costumbres o tradiciones. No creo que eso haya pasado, porque en esta época, pues, todos sabían cómo se hacían o cómo se llevaba a cabo una boda. Entonces, el ser prudente es estar preparado para lo inesperado con una dosis adicional de fe. Y yo le ponía como título a la meditación de esta tarde, una dosis adicional de fe. El ser prudente nos enseña a estar preparados y a tener esa dosis adicional de fe, de testimonio. Porque a veces nos confiamos y creemos que tenemos lo suficiente como para salir adelante. Pero nos damos cuenta de que el ser cristiano significa más que eso, más que salir adelante, más que irla pasando. Implica un esfuerzo extra por conocer, por acercarnos más a Dios. Porque a medida que lo vamos conociendo, también nos preparamos. Eso nos prepara para poder esperar, no solo con paciencia, sino a tener fe, a tener carácter, templanza, a tener sobriedad sobre todo, a cuidar nuestro testimonio. ¿Cuántas ocasiones, para poner un ejemplo, en un trabajo muchas veces somos tildados, somos acusados injustamente? Pero ¿cuántas veces se nos llama la atención de una manera injusta y sabemos que tenemos la razón y han sido hasta groseros con nosotros y nosotros también respondemos? Y eso nos ha costado el trabajo, porque respondemos de una forma incorrecta, faltándole respeto. Claro, porque nosotros queremos poner primero nuestros derechos y exigimos porque nos están acusando de algo que no hemos hecho. Pero si supiéramos callar, si supiéramos manejar la situación, si supiéramos tener esa sobriedad, callaríamos y nos esperáramos, confiáramos en el Señor. Y así muchas situaciones. ¿Cuántas veces se nos ha juzgado o se nos ha, ¿cómo sería la palabra? Se nos ha provocado. ¿Cuántas veces se nos ha provocado a ira? Y en mi caso yo le digo, yo he sido provocado y he estallado, como dicen, este es de mecha corta. Yo soy de mecha corta y me he metido en problemas por eso mismo. Pero también, claro, ya paso de los 40, he aprendido con el tiempo, pero también he aprendido a callar. Y eso me ha preservado también, porque cuántas veces también he sido provocado a ira, pero el hecho de saber preservar, de saber callar, esperar en Dios, sabiendo que uno tiene la razón, sabiendo que lo están provocando, pero uno espera
Entonces uno tiene esa sobriedad para poder mantener. Pero ¿cómo consigue eso? No es fácil. Entonces, todos los consejos, la palabra que se nos enseña, la palabra que nosotros buscamos a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, de la meditación, a través de esa comunión íntima con nuestro Dios, eso nos va haciendo de que vayamos teniendo esa reserva de aceite en nuestras lámparas para el día de la situación, sea esta mala, sea esta buena, porque déjeme decirle, hermano, muchas veces pensamos solo en una situación mala, pero no, muchas veces el ser humano son las dos situaciones que si no tenemos ese control, perdemos la cabeza, ya sea en una situación extrema de alegría, así como también de tristeza o de enojo. Porque muchas veces las decisiones, por eso se nos enseña de que no tomemos decisiones en esas circunstancias. Cuando estamos enojados, cuando estamos airados o cuando estamos felices. Porque son situaciones que no se piensan, solo uno se deja llevar por el momento, por la emoción. Entonces, así como todos tenemos una responsabilidad familiar, si lo vemos así, ya sea como padres, como hijos, con nuestros abuelos, o nosotros como abuelos, como hermanos, así también tenemos una responsabilidad social también. Hay leyes que tenemos que cumplir, si no viviéramos en una anarquía. Hay leyes de tránsito, hay leyes de todo que tenemos que cumplir. Y si eso es quebrantado, corremos el riesgo de meternos en problemas. Entonces, así como existe, así como hay esa responsabilidad familiar, responsabilidad social, así también tenemos que cumplir. También hay una responsabilidad, pero más bien un compromiso como cristianos creyentes al Evangelio de Cristo. Tenemos un compromiso, tenemos esa responsabilidad. Y no solo es de nuestro pastor, no solo es de la persona que predica o de las ayudas del pastor, no solo es de la persona que sirve, que tiene un privilegio en iglesia. No, es una responsabilidad, es un compromiso personal con cada uno de nosotros. Entonces, no basta solo con venir a escuchar la prédica, como les decía, y salir y seguir con mi vida como me da la gana. Cuando hacemos eso, nos volvemos religiosos. Y el mundo está lleno de eso, lleno de religiosos. Entonces, meditemos en esta tarde, preguntémonos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Conocemos en realidad su carácter? ¿Tenemos comunicación con Él? ¿Sabemos lo que Él quiere de nosotros? ¿En verdad lo conocemos? Porque yo me ponía a pensar en estas 10 vírgenes. 5 estaban conscientes y fueron prudentes. La misma palabra lo dice, fueron sensatas. Pero las otras 5, no sé en qué estaba pensando. Pero por eso el Señor nos enseña a través de esta parábola, porque sí pasa. Muchas veces creemos tener el control de la situación, creemos de que estamos bien, pero cuando llega la situación nos damos cuenta de que no y damos lástima. El primer punto en esta tarde ponía todos somos hijos. Porque aquí estamos, me estoy refiriendo a una iglesia. Nosotros como iglesia del Señor, todos somos hijos. Porque en el mundo la gente dice, no es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero cuando venimos a Él, cuando le reconocemos, cuando somos tomados, ahí somos tomados como hijos. Entonces, cuando somos hijos en una familia,
pueden haber diferencias en cuanto a la educación, en cuanto a la crianza de los hijos, porque pueden haber muchos factores que influyen. Pueden ser que la inexperiencia de los padres, sobre todo en una familia numerosa, cuando se tienen 3, 4, 5 hijos, quizás la condición del primero no es la misma que la condición del último, porque quizás allá estaban en escasez, o al contrario, o estaban en abundancia, y cuando nació el último, las condiciones eran diferentes. Quizás en el entorno donde vivían, quizás cuando nació el primer hijo, vivían en una colonia, en un barrio. Cuando nació el quinto, el sexto hijo, pues ya vivían en una colonia privada, no sé. Todo eso influye en cuanto a la educación, en cuanto a la crianza. Pero nuestro Padre Celestial es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana, es el mismo de siempre. Entonces estamos en una familia, somos tomados como hijos cuando nuestro Padre es el mismo. Tenemos las mismas condiciones. Y lo podemos ver en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice su palabra: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, cuando nosotros le reconocemos, somos tomados como hijos. Somos una familia. Por eso nos llamamos hermanos. Hermano, Dios le bendiga. Hermano, mi hermano. Somos tomados como hijos. Hijos de un mismo Padre, con las mismas condiciones. Entonces, aquí no hay preferencias. Delante de nuestro Dios no hay preferencias. Quizás en nuestras familias exista eso, como humanos y como padres cometemos esos errores. Y lo vemos también aquí en muchos ejemplos en la Biblia, en los cuales se les ha dado preferencia a un hijo y eso ha sido un daño que los marca, un daño que trae consecuencias. Pero delante de nuestro Dios no es así. Tenemos las mismas condiciones. Al igual, para el ejemplo de esta tarde, las 10 vírgenes tenían las mismas condiciones, todas. Entonces, aquí en la iglesia, hablando del pueblo de Dios, tenemos la misma enseñanza, estamos en el mismo templo, tenemos el mismo tiempo de alabanza, pero de nosotros depende esa responsabilidad, ese compromiso, esa entrega que nosotros tenemos. Porque nuestro pastor no anda al momento de la alabanza, no anda al momento de la oración, no anda a la par de cada uno. ¿Estás orando? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? No, eso es personal. Eso nosotros somos responsables de eso. Al igual cuando estamos fuera de acá, en el día a día, nosotros somos responsables. Si oramos, si tenemos ese momento de comunión con el Señor, podemos estar en el trabajo, pero cuidarnos de ese testimonio. Porque si somos hijos, al igual que una familia, el hijo pertenece a esa familia siempre. Así también nosotros somos tomados como hijos, somos hijos. No solo somos hijos aquí en iglesia, no, somos parte de esa familia también. Entonces, si estamos en el mismo templo, tenemos la misma enseñanza, tenemos el mismo consejo, porque la palabra es dada para todos. La palabra es dada para todos. De nosotros depende si lo atesoramos. De nosotros depende si el momento de la alabanza entramos en comunión con el Señor, o estamos pensando en la actividad que vamos a ir a hacer, o estamos pensando en el trabajo que quedó pendiente el sábado y que lo voy a continuar mañana.
Hablo por mí, hermanos, porque me ha pasado también. Porque hay momentos de la alabanza de que yo estoy pensando otra cosa. Y digo, pero en el momento yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy en iglesia. Por eso les digo, hablo por mí, porque me ha pasado. Entonces, eso depende de cada, ese compromiso depende de cada uno de nosotros, es personal. Por eso les decía, al igual que las 10 vírgenes, tenían las mismas condiciones, pero 5 no pudieron aprovechar ese tiempo. De nosotros depende si aprovechamos el tiempo de adoración, el tiempo de la palabra, el tiempo de la oración. De nosotros depende si aprovechamos el tiempo de ser jóvenes y prepararnos. Cada prédica es una enseñanza que tenemos que atesorar en nuestros corazones. En cada prédica se nos enseña algo diferente: el amor al prójimo, el saber orar, el saber pedir, el ser agradecidos, el ser prudentes hasta para hablar, para convivir, para entablar una conversación con alguien, en poner límites y en respetar límites con mis hermanos. Todo eso se nos enseña, a saber convivir. Entonces, todo eso es parte también de tener una vida abundante, porque la vida abundante no solo se refleja en lo material. Muchas veces nos enfocamos solo en eso. Pero dígame, ¿de qué sirve tener una vida abundante en lo material si somos insoportables, si somos arrogantes, si somos prepotentes, soberbios, no respetamos, no sabemos respetar límites, mentirosos? ¿De qué sirve? Muchas veces confunde la gente la humildad con el ser pobre, y no. ¿Cuántas personas pobres o de escasos recursos, pero arrogantes, soberbios? ¿Y cuántas personas con bastantes recursos, sencillos o humildes? Eso hace la diferencia. Entonces, ¿cuántos problemas nos pudiéramos evitar si supiéramos callar, si supiéramos atesorar esa enseñanza, esa palabra, y supiéramos callar o actuar en el momento oportuno? Como les decía, si tuviéramos esa porción extra de aceite que representa aquí nuestra fe, el conocimiento, porque no es lo mismo estar preparados antes de que prepararse en. No es lo mismo que nos preparemos para el evento, antes del evento, a que nos preparemos en el evento, ya cuando el evento está ahí. La consagración debe de ser en todo tiempo, hermano. En todo tiempo debemos de tener esa consagración, esa entrega con el Señor. Sea nuestro tiempo bueno o sea malo. Pero ¿cuántos decidimos, porque es una decisión que tomamos, cuántos decidimos consagrarnos cuando el tiempo ya es malo? Cuando nos dan una mala noticia, cuando no sabemos qué hacer y estamos en una situación apretada, ahí decidimos orar, ahí decidimos estar en oración. ¿Cuántos? Pero tuvimos todo el tiempo, tuvimos enseñanza, tuvimos palabra, tuvimos tiempo para prepararnos, pero no le dimos la debida importancia. Así como en la época de estudiantes, recuerdo que nos decían, el buen estudiante se prepara día con día. Nos decían, estudien, día con día, lo que veíamos, día con día. Pero ¿qué pasa? El buen estudiante, el sabio, lo hace, pero el insensato
va a estudiar un día antes del examen y se desvela y se agobia y se angustia, no duerme. Yo me acuerdo que en materias que no me gustaban, me costaban, y un día antes del examen llegamos a las 4 o 5 de la mañana estudiando, y el examen lo teníamos a las 8 o 9 de la mañana. O sea, llegábamos a dar lástima. ¿Por qué? Porque tuvimos ese tiempo para prepararnos y no lo hicimos. Y queríamos resolver todo un día antes, así como en la parábola que estamos viendo en esta tarde. Las 5 vírgenes insensatas, cuando supieron que llegaba el novio, quisieron resolver. Ya era demasiado tarde. Entonces, yo recuerdo que nos decían, estudien para aprender, no para pasar. Los buenos maestros nos decían eso, estudien para aprender, no solo para pasar, porque muchas veces uno en la época de estudiante, piensa, yo me voy a guayabiar, decía uno a memorizar aquello, y quizás ni lo entendía, pero uno se lo aprendía, porque en el examen salía y lo hacía, pero yo no aprendía. Entonces yo lo hacía solo para pasar la materia, para sacar una buena nota y pasar. Pero los maestros nos decían, estudien para aprender, no solo para pasar. Así también en el día de ahora. El Señor nos dice, vengamos a la iglesia a aprender de su palabra, no solo para irla pasando, no solo para irla, ahí lo que vaya saliendo en el día con día. ¿Cuántas decisiones, mejor dicho, cuántas malas decisiones las tomamos por fe? ¿Por qué digo entre comillas por fe? Porque muchos dicen, ay, en el camino nos arreglamos. Porque, y lastimosamente, hoy en día en mucho pueblo del Señor, en mucha iglesia, se predica el evangelio de la prosperidad. Hermano, por fe. Yo quiero emprender un negocio. Hermano, por fe. Hermano, por fe haga esto. Saque este préstamo por fe. Métase a este negocio por fe. Hermano, por favor, hermano. Sí, el Señor nos llama que seamos hombres de fe, que pongamos en práctica, pero también nos llama a que seamos sensatos. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Lucas 14? Versículo del 28 al 30, dice la palabra, porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí tengo, esta es otra versión, ¿verdad? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, que haya comenzado la obra y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué bueno sería que en esas malas decisiones solo fuéramos la burla de los demás. Qué bueno que solo así fuera, pero no es así, hermano. Muchas veces por esas malas decisiones nos llevamos en cuenta a nuestra familia. Por esas decisiones insensatas que tomamos por emoción, por lo que sea, pero de una manera insensata. Como le decía, por fe. Pero no es exactamente eso. Nos dejamos llevar por un impulso, nos dejamos llevar por una emoción. Pero aquí vemos en su palabra, el Señor nos llama también a que calculemos
Calculemos lo que vamos a iniciar. Vamos a comenzar un proyecto. Calculemos qué tengo, con qué cuento, con qué recursos cuento. ¿Me alcanza el presupuesto para hacer esto? No, pero muchas veces, y lo podemos ver, hermano, en un ejemplo pequeño. Pienso en unas vacaciones, hermano. Muchas veces, porque hay muchos que piensan, no, cuando las cosas salen así de imprevisto, cuando las cosas salen del momento ahí, son mejores. Puede ser, pero no todo funciona así. Muchas veces unas vacaciones, cuando son planeadas con anticipación, ¿dónde nos vamos a quedar? Hacemos la reservación, buscamos los lugares que podemos visitar, dónde podemos ir a comer, vemos el carro en las condiciones que tenemos, si es largo el viaje. Todos esos detalles, muchas veces si los tomamos en cuenta y si sale algo inesperado, pero pensamos en eso con anticipación. Por ejemplo, una llanta ponchada. Una llanta ponchada, eso pasa. Pero si hemos revisado el auto con anticipación y sabemos que la llanta de repuesto está en buenas condiciones, paramos, la cambiamos y seguimos. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Algo sencillo. Se nos ponchó la llanta, nos quedamos y al momento de cambiarla nos damos cuenta que ni siquiera tenemos llanta de repuesto. Ahí se nos frustra todo. Ahí se nos arruinaron las vacaciones. Y comenzamos a ver qué hacemos. Comenzamos a resolver. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese cuidado de prepararnos en algo tan simple. Con mucha más razón en nuestras vidas. Para el joven, hermano, para los jóvenes, están en un tiempo de prepararse, de estudiar, porque se les dice, prepárense para que el día de mañana sean algo, alcancen algo, un estudio, prepárense. Pero muchos lo tomamos, porque yo me voy a dar cuenta, fui joven también, y no tomé el consejo. Y muchos, no, eso, uno piensa que va a ser joven toda la vida. Y no toma el consejo. Por eso muchos dicen, en las canas está la sabiduría de los adultos. No, lo que pasa es que ya pasaron y ya se dieron, sí, ya tropezaron por ahí porque no tomaron el consejo. Claro, ahora que ya lo vivieron, ahora que yo ya lo viví, muchas cosas, ahora puedo decir, sí, tenían razón lo que me dijeron. Ahora yo doy el consejo y allá del joven, allá de la persona que se lo doy, allá de mi hijo que lo toma. Porque nosotros, hermano, la naturaleza del hombre, le dicen a alguien, no vayas a ese lugar porque es peligroso. Allá vamos, a ver por qué es peligroso. Y nos acontece, nos pasa. Y después decimos, sí, pues sí es peligroso. Y damos el consejo a otro y el otro va a hacer lo mismo. Entonces, yo digo, bienaventurado el joven que toma el consejo y que lo guarda, que lo atesora. Así como nosotros también en esta tarde, bienaventurados aquellos que tomamos el consejo de la palabra, lo atesoramos, porque va a llegar ese día que lo vamos a poner en práctica. Otro punto, yo ponía aquí, aprendamos a decir no. Lo vemos en el versículo del 8 al 10 de la porción del texto de la parábola, del 8 al 10, dice la palabra. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, oiga la respuesta, hermano, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, les estaban diciendo, no, no te voy a dar, pero de una forma diplomática, de una forma sensata, de una forma prudente. Pareciera dura la respuesta, ¿verdad? Pero por eso dice la palabra, eran 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces, la respuesta fue sensata. Hermanos, tenemos que aprender a decir no en algunas situaciones. ¿Cuántas veces queremos ser más bondadosos que Dios? ¿Cuántas veces queremos ayudar a otras personas, pero no medimos las consecuencias que eso nos va a traer? Tenemos que aprender a decir que no. Yo recuerdo en una situación, en mi primer trabajo formal que yo tuve, yo tenía 19, 20 años más o menos, y había un señor, en ese entonces yo desconocía un montón de cosas, era mi primer empleo formal, en una empresa formal. Y un compañero de trabajo, yo recuerdo que le hacíamos burla, hacíamos chiste de él, porque todo el tiempo pasaba bien apretado, ya era un señor, pasaba de los 50 años quizás, y todo el tiempo pasaba apretado y con familia y todo, y nunca le alcanzaba el dinero. Y recuerdo que una vez él me dijo, mira Leo, te quiero pedir un favor, para ver si le podía servir de fiador. Yo, hermano, yo no sabía que era eso. Yo pensé que era un fiador, yo pensé que era ir al banco y mire, aquí les presento un amigo, un conocido. Yo pensé que un fiador era como un testigo, algo así. Algo así. Y yo no sabía y no pregunté a nadie. Y él me dijo que si le podía hacer ese favor. Ok, sí, con gusto. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Pasaron los días, yo le dije, sí. Pasaron los días y ya no me dijo nada. Yo le pregunté, mira, Leo, ¿y qué pasó con aquello del banco, del préstamo? No, me dijo, fíjate que no me lo aprobaron, me dijo. No, me dijo. Entonces yo me quedé así. Después, con el tiempo, yo me di cuenta lo que en realidad es ser fiador de alguien. Pero yo no sabía. Entonces yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Por eso les digo, hay situaciones, hermano, que uno tiene que aprender a decir, no, no puedo. Después, con los años, se dio otra situación parecida. Alguien de confianza se me acercó y me pidió ese favor otra vez. Yo ya sabiendo, y aún me le acerco en El Salvador al pastor, nuestro pastor, y le digo, hermano, estoy en esta situación, una persona me ha pedido este favor, esto y esto y esto, ¿qué me recomienda? Y él me dijo, hermano, si usted está en condiciones, si no le va a afectar eso, y si usted está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a pagar, porque va a ser un préstamo que usted tiene que estar dispuesto, que si él no lo paga, y era bien probable, porque era un préstamo para pagar deudas. Entonces, es bien probable que tampoco le iba a poder pagar. Entonces, me dijo, si usted está dispuesto a pagarlo, y si usted está en condiciones, hágalo. Hermano, claro, yo le dije, yo después me puse a pensar, yo dije, en condiciones quizás, pero no estoy dispuesto, dije. Entonces le dije a esta persona, no puedo. Se molestó, claro. Con el tiempo, pues otra vez me habló y todo, pero uno aprende a decir, no puedo. Entonces, hay situaciones, hermanos, que uno tiene que calcular, que estimar. ¿Me va a afectar? ¿Qué tanto me va a afectar? ¿Estoy dispuesto a pagar esas consecuencias en hacer este favor? ¿Qué hubiera pasado si las 5 vírgenes sensatas les dan el aceite? Pues se quedan todas sin aceite. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a decir que no.
tenemos que aprender cuando hay situaciones que desconocemos cómo actuar, mejor no nos metamos. Como les decía, muchas veces queremos ser más bondadosos que Dios. Hermano, si no sabemos nadar, no queramos rescatar a alguien. Igual yo recuerdo a los 15 años, yo me acuerdo que no era familiar, era un amigo de la familia, había ido a Estados Unidos, allá a El Salvador, y me dijo que si los acompañaba a la playa, íbamos jóvenes. Me acuerdo que sí, yo tenía como 14, 15 años. Era bastante sano en ese entonces todavía. Y fuimos a la playa, jóvenes, sanos. Estábamos jugando en una de las playas donde hay que se forman remolinos. ¿Cómo es que se llaman los alfaque? Alfaque, algo así, cuando se juntan corrientes y se hacen remolinos y todo. Una de las playas que es conocida por eso. Pues resulta que después del partido nos fuimos a bañar a la playa y alguien se estaba ahogando. Andábamos quizás como unos 15 jóvenes y uno de ellos se estaba ahogando. Yo quizás era de los menores que andaban, porque la mayoría ya pasaban de los 18, 20 años. Y uno de ellos se estaba ahogando. Hermano, yo puedo nadar, pero pues lo práctico pues para salir, pero ya nadar en el mar es muy diferente. Y mucho más ya querer rescatar a alguien en el mar. Pues resulta que se estaba ahogando y todos salen corriendo donde se estaba ahogando, porque la persona estaba allá y como era día de semana, no habían salvavidas, bueno, salen corriendo. Y yo salgo corriendo. Yo me pongo a pensar ahora, claro, ahora. Digo, ¿y para qué salí corriendo? ¿Y yo qué iba a hacer? Pues resulta que al otro lo sacan y cuando yo caigo también en un remolino de esos. Pero la atención estaba puesta en el otro que se estaba ahogando. Y yo comencé a gritar acá. Y yo sentí, hermano, yo recuerdo ese momento, lo tengo tan presente. Y yo dije, bueno, aquí quedé. Porque en verdad, hermano, yo sentí que ahí me ahogaba, porque no tocaba el fondo y por más que nadaba, claro, yo no tenía experiencia. Pero yo digo, hoy me pregunto, yo digo, ¿qué andaba haciendo ahí queriendo rescatar al otro si yo no sabía nadar? Pues a la par mía, no sé, el Señor lo puso ahí, alguien me alcanzó a ver del grupo y llegó y me sacó. Fueron cuestiones de segundos, hermanos, segundos. Entonces yo digo, si no sabemos nadar, ¿qué hacemos queriendo rescatar al otro? Nos vamos a hundir los dos. Entonces, hermano, hay momentos que tenemos que decir, no se puede. Y no tratemos de quedar bien con todo el mundo, hermano, porque nos vamos a decepcionar, nos vamos a frustrar. Como les decía, muchas veces, porque déjenme decir, hay muchas personas, tanto en iglesia como fuera también, que se quieren aprovechar de esa situación y que dicen, busca a fulano, decirle, porque él es cristiano, él no te lo va a negar, él te va a hacer ese favor. Pero ya lo hacen ya con un propósito, y hasta con una maldad quizás, porque saben las intenciones. Decirle a él te lo va a hacer. Él nunca dice que no. Hermanos, tenemos que medir las consecuencias, hasta dónde puede alcanzar. Y el último punto, ya para ir concluyendo, le ponía una dosis adicional. Como decía al principio, ser prudente significa estar preparados para lo inesperado con una dosis adicional de fe, de testimonio. Necesitamos, hermanos, tener ese depósito extra adicional donde podemos ir atesorando esas enseñanzas, esos consejos para nuestra vida, no solo para el día a día. Porque como vemos aquí,
Todas tenían sus lámparas encendidas. Las 10 tenían sus lámparas, pero 5, el aceite ya estaba para terminarse. Entonces se iba a apagar. Entonces necesitamos reabastecernos espiritualmente. Necesitamos llenar esa reserva, mantener esa reserva cada día, no cada semana, no cada año, porque va comenzando un año, entonces yo hago mis propósitos, entonces yo busco del Señor. Está bien, sí, está bien, pero eso es una entrega día a día. Tenemos 365 días del año para hacerlo. No solo el domingo, no solo el día de culto. De nosotros depende. Lo que recibimos ahora no basta para toda la vida. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta. Dice, velad y orad todos los días para que no caigas en tentación. Todos los días. Yo me ponía a pensar, veamos en Primera de Samuel 17:40. Dice, porque yo pensaba, el Señor traía a memoria esta porción de David. Todos conocemos la historia de David al momento de la pelea con el filisteo, con Goliat, con el gigante. Dice en el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Ponga atención, 5 piedras lisas, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ok, en el versículo 48 dice, yo estoy leyendo esta versión, no sé si ahí puede diferir un poco, estoy leyendo esta versión, dice en el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Y qué hizo? Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David guardó 5 piedras, pero usó una. Yo me pongo a pensar cuántas veces se nos es dado el consejo, la palabra, pero la guardamos, pero de tan guardada que no sabemos a dónde la ponemos. Y al momento de usarla, yo por eso leí estos detalles. Cuando David va, todos conocemos esa batalla, David va, antes de esto, recuerden que a David le habían puesto la armadura de rey, y él dijo, no, esto no es para mí, yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para derrotar al filisteo y David lo conocía, y a eso quiero llegar. David conocía el plan de Dios. Dios tenía un plan, David lo conocía. David no improvisó. Hermanos, el Señor no improvisa. El Señor ya tiene un plan para nosotros. Muchas veces, y eso es lo importante, por eso le decía al principio, ¿conocemos la voluntad de Dios? ¿Conocemos el plan de Dios para nuestras vidas? ¡Qué bendición! ¡Qué bueno, hermanos, cuando estamos en la voluntad del Señor y hacemos y actuamos conforme a su voluntad! Aún, pongan atención a eso, aún cuando la situación es adversa, porque ¿qué le pasó a Daniel cuando fue echado al foso?
¿Verdad que cualquiera puede pensar, no, pero te echaron, ahí vas para los leones, o sea, ¿y qué? ¿Y de qué sirve? Si ahí vas para adentro y lo echaron, ¿cuántas veces quizás nos han juzgado? Quizás muchas veces nosotros mismos sentimos por la situación que estamos pasando, bueno, ni modo, o sea, ¿qué voy a hacer? Hermanos, hay situaciones que nosotros no podemos hacer nada, pero están en las manos del Señor. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él obra. Daniel, para el ejemplo, no podía hacer nada, pero Dios obró, Dios lo preservó. Al igual, hermano, podemos estar en una situación que nosotros humanamente quizás no podemos hacer nada. Ya lo hicimos todo. Ya pusimos nuestra parte. Dios pone su parte. Entonces, muchas veces Dios usa elementos que para el hombre quizás puedan ser absurdos, quizás hasta inútiles, pero para el siervo de Dios, no. Como decía, David no improvisó. David conocía el plan. David conocía lo que iba a hacer. Desde que llegó, se arrodilló, agarró las 5 piedras. Él sabía lo que iba a hacer. Sabía dónde las había guardado. Él no improvisó. Él no inventó. No iba a ver lo que salga ahí en el camino. No. Él ya tenía un plan trazado. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía ese plan. Y él se dejó usar, llevar, dirigir por nuestro Dios. Para concluir, hermanos, aprovechemos cada enseñanza, hermano. Aprovechemos esos momentos de alabanza, de adoración. Aprovechemos nuestros días en todo momento, en todo lugar, hermano. Como les decía, somos hijos. No solo somos hijos aquí en iglesia. No, hermano, somos hijos aquí, afuera, en nuestro país o en la China. Somos hijos. Aprendamos a estar en comunión, una comunión constante con Dios. Tengamos esa responsabilidad como hijos de Dios. No actuemos por emociones, hermanos. Tanto la abundancia como la escasez son peligrosas. Aprendamos a manejar, aprendamos a tener esa sobriedad ante las situaciones. Tengamos una dosis adicional de fe, de conocimiento, de entrega, de testimonio. Estemos apercibidos para lo que venga. Estamos comenzando, sí, estamos comenzando un nuevo año. Estemos apercibidos para lo que venga. Y como decía al principio, no es que sea pesimista, no. Pero ¿qué dicen las noticias? Si este año fue difícil, pues ¿qué dicen? No, pues que la economía se va a poner peor. Hermano, nosotros dependemos del Señor. Es Él quien nos provee, es Él quien nos cuida, es Él quien nos da, es Él quien nos guía cuando nosotros disponemos de nuestro corazón, de nuestra voluntad. El conocimiento de nuestro Señor, nuestra entrega, la comunión con Dios nos llevará a ser dóciles a su voluntad. Dejemos que Él nos dirija. Hermanos, el Señor no improvisa. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, bueno y amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque
tenemos un lugar donde podemos adorarte, Señor. Gracias porque somos tomados como hijos. Gracias, Señor, por darnos esas fuerzas día con día, Señor. Padre, queremos tener esa entrega. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardar ese testimonio, a atesorar, a saber guardar, a saber atesorar ese consejo, esa palabra, Señor, en nuestro corazón para el día de la situación. Señor, ser prudentes y actuar de una manera sensata, conforme a tu voluntad, Padre. Que podamos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Padre bendito, gracias, Señor, porque en este año que acabamos de terminar, Señor, no faltó tu palabra, no faltó el alimento. Así también creemos y confiamos, Señor, y depositamos en tus manos también nuestro caminar para este nuevo ciclo de vida, Señor, para este nuevo año. Gracias, Padre bendito, porque palabra hay. Gracias, Señor. Que mantengamos nuestra lámpara con aceite, con provisión, Señor. Que no dejemos, que no nos comportemos, que no seamos indiferentes a que un día eso se pueda terminar. Y eso trae consecuencias graves. Señor, ayúdanos, Señor, que seamos conscientes, pero sobre todo que seamos responsables, Señor, cada uno de nosotros, a poder mantener esa reserva extra de aceite en nuestras vidas, Padre. Gracias, bendito Dios. Bendice a nuestro pastor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las familias, Señor, y que tu palabra haya caído en tierra firme, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén. 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 Qué bendición. Antes de que nos retiremos, yo quiero decirle algo. Tengo días de tener este sentimiento, este pensamiento. Fíjese que dice la palabra que las 10 cabecearon, ¿verdad? ¿Verdad que las 10 cabecearon? Aún las sensatas. ¿Sí? Las 10 cabecearon, no solo las insensatas. Pero a diferencia de unas y de otras fue que 5 cabecearon por trabajar. 5 cabecearon por esforzarse. Pero 5 cabecearon por pereza. Porque 5 se prepararon con tiempo. Y en el momento en que necesitaban fueron antes a buscar aceite. ¿Verdad? Fueron a buscar aceite. ¿Y las otras qué hicieron? De seguro nada, ¿verdad? Y mi deseo es que cada uno de nosotros crezca espiritualmente. Pero a nadie se le puede obligar. A nadie se le puede obligar. Hermanos, tenemos 3 enseñanzas a la semana. Usted no viene el día jueves. Espero que la oiga. Espero que la estudie. Pero si tenemos un lugar abierto, nunca una enseñanza está por demás. Muchas veces es más gente la que ve de afuera las enseñanzas que nosotros. Así que seamos de esos que tal vez en algún momento cabeciemos, pero sea porque hemos trabajado, porque hemos buscado al Señor, porque hemos querido aprender, pero no de pereza, porque las 5, oiga, las 10, qué importante, ¿va? Las 10 tenían la misma oportunidad. Las 10 tenían lámpara. Es que a nadie se le quitó una lámpara. Usted tiene su lámpara que pueda estar llena siempre del Señor.
Le voy a invitar a que se ponga en pie, voy a hacer una oración y final y ahí vamos a terminar por el tiempo. Pero, Padre, te damos gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, que haya en nosotros ese deseo de buscar más de ti, de llenarnos. Padre, gracias por tu siervo, por hablar tu palabra, por hablar a nuestras vidas, que no caiga en saco roto, sino que quede en nuestros corazones. Gracias, porque una vez más nos permites comenzar un nuevo año. Padre, lleva con paz, con bendición a cada uno hasta sus hogares. Padre, también te pido por la vida de Rebeca Mena, Señor, que tú la lleves con paz, con regreso, Señor, hacia El Salvador, hacia su país, junto a su familia. Señor, y este tiempo, Señor, que ha pasado aquí, que tú, Señor, siempre hayas estado con ella. Padre, llévanos con bendición y que tu amor y tu misericordia no sea parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.